Voy a partir haciendo una pregunta. Quiero que piensen en los 300.000 egresados de la enseñanza media del año pasado. Y quiero que piensen en dos grupos separados. En aquellos que egresaron de colegios municipales y en aquellos que egresaron de colegios particulares pagados. Y ahora quiero que me respondan, ¿quiénes de esos dos grupos son más inteligentes en promedio? Da lo mismo la definición de inteligencia, la intuitiva que ustedes tengan en mente en este momento. Las alternativas son tres. Los municipales son más inteligentes. Levanten la mano los que piensan eso. Los particulares pagados son más inteligentes. Levanten la mano los que piensan eso. Algunos. Y los municipales son igualmente inteligentes que los particulares pagados. Levanten la mano los que piensan eso. La mayoría. Bueno, vamos a hacer una segunda pregunta. Respecto de si la inteligencia es heredada o adquirida. ¿Ok? Todavía no la definamos. Su concepción intuitiva. ¿Ok? Levanten la mano los que piensan que la inteligencia es mayoritariamente o casi completamente heredada. Bien. Levanten la mano los que piensan que es mayoritariamente o casi totalmente adquirida. Ya, bastantes más. Y cuéntenme quiénes piensan que son igual mitad y mitad. La mayoría. Bueno, vamos a ver que en realidad pensar que son igualmente inteligentes y pensar que es mitad herencia y mitad ambiente son enunciados bastante incompatibles, como espero demostrarle hoy día. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrar en, entonces, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de hacer distinciones significativas en el entorno, esto es, otorgar significado. Fíjense ustedes que esta capacidad es una capacidad que se adquiere, que tiene tres fuentes de origen. El capital cultural de los padres, o sea, la cultura familiar, el capital cultural de la escuela a la cual se asiste y la motivación por aprender. Esas son como las tres fuentes principales. O sea, la inteligencia tiene todo que ver con las instancias de educación formal e informal y con aquello que nos interesa. Fíjense que les voy a mostrar un dominio en el cual nosotros normalmente no somos educados, ni formal ni informalmente, y se van a dar cuenta lo estúpidos que somos. Fíjense, ¿qué ven ustedes ahí? Plantas, ¿cierto? Pero fíjense la maravilla de diversidad que esconde esto. ¿Y por qué no logramos distinguirlas? Porque no tenemos los conceptos, no tenemos el aparataje conceptual para hacer distinciones significativas en ese entorno en particular. ¿Por qué? Porque nunca nadie nos los enseñó. Entonces, la inteligencia tiene todo que ver con la educación. Bueno, les voy a mostrar cómo es el sistema educacional en Chile segregado por nivel socioeconómico. Y fíjense que lo que vemos acá son los quintiles de ingresos, o sea, los porcentajes de gente que gana más o menos dinero y cómo se distribuye en los sectores educacionales. Vámonos a los extremos. A la izquierda vemos el sector municipal, que tiene en una gran mayoría gente de los ingresos más bajos, un poco menor gente de los ingresos un poquito medio altos y una pequeñísima proporción de ingresos muy altos. Eso ocurre exactamente en espejo en el particular pagado, en el cual la gran mayoría son gente de los ingresos más altos y etcétera. Exactamente en espejo. O sea, en Chile los sectores educacionales están fuertemente determinados por el ingreso de los padres. Eso se desprende claramente de acá. Bueno, dejemos esto en suspenso un momento y veamos algunos resultados en desarrollo e inteligencia cuando los dividimos en los tres sectores educacionales. Lo que ustedes ven acá son resultados de pruebas estandarizadas en Chile desde los 3 meses hasta los 90 años de edad. El primer test es un test de desarrollo infantil hasta los 6 años, el segundo es un test de inteligencia entre los 6 y los 16, el tercero es otro test de inteligencia entre los 17 y los 90. Están representados como verdes el sector alto o particular pagado, como amarillos el sector medio particular subvencionado y como rojo el sector municipal o el sector educacional municipal o los sectores de nivel socioeconómico más bajos. ¿Y qué vemos? Vemos claramente que
a medida que aumenta la edad, se van aumentando las brechas entre los mejores y los más bajos. En este caso, entre el sector particular pagado y el sector municipal, o entre el nivel socioeconómico alto y el nivel socioeconómico bajo. Si ustedes se fijan, al principio, esta diferencia es 0,5. Y para no ponerme muy técnico, eso es la diferencia que hay en un puntaje de admisión a la universidad, que tiene un promedio de 500 y una desviación 100, es una diferencia de 50 puntos. Nada. Es como una diferencia entre 500 y 550. Pero cuando ya avanzamos a los 16 años es 1,3. Eso es una diferencia entre 500 y 630. Eso ya es grande. Pero cuando nos vamos más allá, es la diferencia entre 500 y 670. Esa sí que es diferencia. Bueno, y fíjense que esto oculta además que ese 0,5 promedio en realidad está ocultando que ese promedio se fue incrementando con la edad. Al nacimiento eso es 0,2. Eso es nada. Esa es la diferencia que existe entre familias de obreros y familias de profesionales que tienen un hijo, ¿ya? Aquí y en la Quebrada del Ají. Esa diferencia se da al nacer. ¿Por qué? Porque hay experiencias prenatales, auditivas sobre todo, que ya permiten a los niños al nacimiento hacer distinciones lingüísticas muy diferentes en hogares de obreros y en hogares de profesionales. Pero ¿qué hace la política pública de los países desarrollados? Esa brecha inicial, con gran inversión en política pública, educacional y de atención a los más pobres, mantiene esa diferencia a raya a lo largo de toda la vida. Veamos el caso chileno en términos incrementales de inteligencia. Fíjense que el rojo, que es el sector municipal, alcanza su máximo nivel de inteligencia entre los 6 y los 16 años a los 16 años. La inteligencia es incremental. Obviamente, una persona de cuarto medio tiene más inteligencia que una persona de primero básico. ¿Ya? Eso está indicando esta curva. Pero fíjense que es interesante cuando hacemos una proyección de ese máximo logro de inteligencia a los 16 años en el municipal, cuando lo proyectamos al particular pagado. Eso corresponde a una inteligencia promedio de un niño de 11 años. O sea, la inteligencia promedio del sector municipal a los 16 años, que es la máxima expresión en ese test, es equivalente a una de un niño de 11 años del particular pagado. Esto es muy importante porque a los 11 años aún no se adquiere la capacidad de abstracción necesaria como para poder comprender las matemáticas avanzadas, los principios de las ciencias, la literatura, todas cosas que se ven en la educación media de la educación de nuestro país y de cualquier país. Fíjense que cuando ponemos a nuestro país en el concierto internacional, nuestro país tiene un promedio de ingreso, y ese es el eje horizontal, tiene un promedio de ingreso de más o menos ahora $22.000, pero para el 2011 eran como $18.000 más o menos per cápita anual, lo que nos hace ser parecidos en esa época a Hungría más o menos en términos de ingreso. ¿Ya? Y en términos del resultado de TIMSS Matemática, el promedio de Chile corresponde más o menos a Irán, que son como 430 puntos, ya en una prueba con promedio 100 y desviación, promedio 500 y desviación 100. Bueno, pero ustedes saben, los promedios en resultados educativos en Chile es como ese antipoema de Nicanor Parra, ¿no? Yo me como 2 marraquetas, tú te comes ninguna, en promedio nos comimos una marraqueta cada uno. ¿Ya? Es exactamente igual, porque fíjense que esto oculta lo siguiente. Esto oculta que en realidad ese promedio está representando un promedio muy bajo de rendimiento TIMSS y muy bajo de ingreso promedio para el caso del municipal, un poquito más alto en TIMSS y un poquito más alto en ingreso para el sector particular subvencionado y bastante alto en ingreso y bastante alto en TIMSS, mejor que Inglaterra, Italia, Israel, Finlandia y Suiza incluso para el particular pagado. ¿Qué les muestra claramente este gráfico? Y por eso lo hemos hecho exprofeso, mostrándolo en un gráfico de países. Chile no es un país. Chile son 3 países en términos educacionales, que son totalmente incomparables entre sí. Uno, que pertenece a África y Asia, o alguna parte de Asia. Otro,
que pertenece al sudeste asiático, y el tercero que pertenece a Europa. ¿Por qué ocurre esto en Chile? Básicamente porque en Chile el nivel socioeconómico de origen causa, y subrayo la palabra causa, el tipo de educación al que se accede. Porque en Chile las familias siempre van a acceder a la educación que mejor puedan pagar. ¿Ok? Y por lo tanto, como no hay otra posibilidad, eso evidentemente que me obliga a estar en alguno de los 3 sectores educacionales o en alguno de los 3 subpaíses que tiene Chile, y eso evidentemente que tiene por resultado la inteligencia que obtengo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque en Chile, entre muchas otras cosas, como ustedes vieron en el gráfico anterior de los países, en el eje horizontal estaba el ingreso promedio de los padres. ¿Y qué significa eso? Es la educación que yo puedo pagar. ¿Y cuánto pagan los padres en el sector municipal? 0. Entonces le pregunto, ¿y cuánto gasta el Estado en esos niños? Más o menos 80.000 pesos por niño al mes. Y en el particular subvencionado. Hasta antes de la reforma pagaban, dependiendo del copago, entre 5.000 pesos y 100.000 pesos de copago, los padres. ¿Ya? Pero en promedio, la educación municipal cuesta más o menos 110.000 pesos por niño al mes. O sea, un 50% más que el municipal. Y el particular pagado, en promedio el sistema son más o menos 160.000 pesos mensuales. Entonces, ¿hay una correlación o hay una correspondencia entre el gasto invertido por alumno y el resultado que se obtiene? Parece una perogrullada, ¿cierto? Pero sí, hay. Parece que esto tiene todo que ver con la cantidad que se invierte y también todo que ver con la homogeneidad del sistema. Porque evidentemente que en un sistema como el chileno, en los cuales las diferencias se dan exactamente en función del copago que hacen las familias, los resultados en pruebas estandarizadas corresponden exactamente al monto invertido mensual. Pero además, como el sistema es tan homogéneo, tan extremadamente homogéneo, los municipales solo con los municipales y los particulares pagados solo con los particulares pagados, como es tan tremendamente homogéneo, no tienen forma de ganar por el capital cultural de otras familias, como es en los países desarrollados. Y los emblemáticos, profesor. Los liceos emblemáticos no tienen estudiantes de los primeros quintiles de ingreso. Tienen algunos, pero son la minoría. La gran mayoría de los liceos emblemáticos son familias de altos ingresos o medios altos ingresos que, ante la posibilidad de enviar a sus hijos a un colegio gratuito de alta calidad, los envían allí. ¿Y por qué es de alta calidad? Porque como son tan selectivos, los alumnos que ellos tienen son alumnos que en realidad se ganan los cupos porque ya vienen de colegios de mejor calidad. Bueno, ¿existe algún modelo alternativo a este en el mundo? Por supuesto. Los países de alto desarrollo humano tienen otros sistemas educativos. Y fíjense que esta relación entre nivel socioeconómico, educación e inteligencia, uno la puede pensar de otra manera. Como por ejemplo, como lo piensa Finlandia, en la cual hay un único sistema educacional de altísima calidad para todos, solo uno, que evidentemente ese sistema único causa una inteligencia bastante pareja, con diferencias obviamente, pero sin la heterogeneidad que veíamos antes, y esto causa ¿qué cosa? Por supuesto que un nivel socioeconómico también mucho más parejo. ¿Y por qué mucho más parejo? Porque la diferencia en resultados del hijo de obrero es muy parecida al hijo del profesional, y por lo tanto los ingresos en la sociedad están repartidos de una manera mucho más homogénea. Ok, volvamos a la pregunta entonces. ¿Quiénes son más inteligentes? Me parece haber demostrado que es evidente que después de 12 años de educación de muy diferente calidad,
El promedio de los estudiantes particulares pagados tiene que ser más inteligente que el promedio de los estudiantes de colegios municipales. El promedio, con todas las excepciones que hay. Gracias a una maravillosa distinción del idioma castellano, debiera decir, sin embargo, para ser justo, que no son más inteligentes, están más inteligentes. Porque evidentemente que si la educación es la causa de la inteligencia, con las mediaciones educacionales adecuadas, esa condición puede revertirse. Pero evidentemente que con esas brechas que estamos viendo hacia los 17 años, revertirlas es muy difícil. Hay que invertir demasiado esfuerzo educativo en revertir esas diferencias. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es solo una. Nuestro país tiene que invertir más en educación pública de buena calidad. Solo con una inversión comparable a la que hace el sistema particular pagado, esto es aproximadamente $300 por niño mensual, esto tiene alguna posibilidad de revertirse. De otra manera, esto no va a ocurrir. Y con la reforma actual van a seguir exactamente igual las brechas entre los particulares pagados y ahora subvencionados y municipales juntos. Eso no va a cambiar mientras la inversión por estudiante no aumente muy significativamente. ¿Y cuándo vamos a saber que esto realmente cambió? Alguna vez. Cuando ustedes, que son la élite de este país, cuando ustedes no duden, ustedes o sus hijos o sus nietos, no duden, cuando toque la decisión de enviar a sus hijos a la escuela, no lo duden un minuto, como lo hacen los países muy desarrollados, de enviar a su hijo al colegio de su barrio, público y de la misma calidad para todos. Muchas gracias.